Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto para mí estar aquí nuevamente presentando otro video en mi canal Vida y Propósito. Si eres nuevo viendo este video o nueva, quiero darte la bienvenida, animarte a que te suscribas al canal, que te quedes hasta el final porque este video va a ser especial y luego te voy a explicar por qué va a ser especial. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema importantísimo que es sobre el llamado y el carácter. Estos dos vienen unidos. Uno ya viene por Dios, incluso desde antes de nacer. Es un regalo. Pero el otro hay que trabajarlo, hay que sudarlo, como diríamos. Entonces, aquí en este video voy a conversar un poco sobre lo que significa en nuestras vidas el llamado y el carácter. Este video es especial porque hoy hay una acompañante que viene desde Estados Unidos. Le pedí que participara con nosotros en este video para hablar un poco sobre la palabra de Dios, que en todo momento, ¿verdad? Tiene un efecto en nosotras y también para todo aquel que le busca de verdad en cualquier área de nuestras vidas. Quiero presentarla, ella es Carolina Izquier, venezolana también como yo, pero reside en Estados Unidos desde hace más de 20 años, ¿no? 25 años, y aproximadamente desde el 2008 inició su ministerio que el Señor puso en su corazón de predicar su palabra, de llegar a más almas, desde una experiencia personal hasta otras personas, otros corazones. De verdad que gracias, Carolina, por compartirte este tiempo. Mira, esta idea fue un poco improvisada porque ella viene de Estados Unidos a ver a su familia, a su hijo, pero el Señor puso en mi corazón el invitarle a estar aquí. Gracias. Y creo que va a ser de bendición para mí, ya lo ha sido, y creo que va a ser de bendición para otros. Amén. Cuéntame un poquito, Carolina, sobre ti. ¿Quién eras Carolina ahora? ¿Y quién era Carolina antes cuando conoció a Jesucristo? Bueno, ya tú lo dijiste, bienvenidos mis amados, que el Señor les bendiga. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de Venezuela, el Señor me llevó a Estados Unidos y allí fue donde nació el ministerio. Pero antes de irme a Estados Unidos, yo reconocí al Señor como mi Señor y mi Salvador. Porque cuando tenía 16 años y 20 años, yo tuve una experiencia de sentir la salvación. Y sí acepté al Señor como mi Salvador. Pero pasaron 10 años para que yo lo conociera como mi Salvador, mi Señor, mi amo y mi dueño. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la diferencia? Que tuve un encuentro con el Señor y es lo que llamamos que nacemos de nuevo. Amén. Y la palabra, el Señor se lo dijo a Nicodemo, que necesitábamos nacer de agua y de espíritu. Entonces, muchas veces hay impedimentos en nuestra relación con el Señor, porque el Señor no es un Dios de un 5, ni un 25, ni un 50. Él es de un 100. Amén. Entonces, muchas veces llegamos al Señor y tenemos como esa falta de conocimiento. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a las personas es que se entregue de lleno, porque la palabra nos enseña que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, si tú no lo pones a Dios en primer lugar, no vamos a tener un encuentro con Dios, porque todavía estamos como con una pierna para adelante y una pierna para atrás. Claro. Y el Señor, yo recuerdo que el primer día que fui a la iglesia, después que tuve un encuentro con Él, todavía ya yo había tenido un encuentro y todo, pero ese primer domingo el Señor me dijo, no te quiero más en el medio. O eres fría o eres caliente. Bueno, perdona que te interrumpa, es que aquí cabe destacar que nuestra compañera era famosa. Oh. Es decir, que estaba en ese mundo artístico. En Venezuela hay un programa famoso, un canal que se llama Venevisión, y participaba también en RCTV, en el canal muy famoso. Y Carolina estaba en este mundo de la fama, de cámaras, de shows, espectáculos, que sabemos que es un mundo que demanda, que es un poco sucio, diríamos, Sí, porque fuerte. tienes que entregarlo todo, ¿no? Para mí era una ilusión ser una artista famosa, conocida, pero tenía un precio muy, muy alto
y muy dañino. Tanto que yo cuando comencé a sentir el saborcito de la fama, le doy gracias al Señor porque fue cuando yo pude llegar realmente a tener ese encuentro. Pasaron 10 años. ¿Por qué pasaron 10 años? Porque yo quería ese mundo. Y no solamente es por estar en el medio artístico. A veces no necesitamos estar en un medio artístico para tocar un fondo. Todos llegamos de lodo cenagoso, ¿verdad? Yo siempre cuando doy mi testimonio, yo digo, bueno, el Señor me sacó del sótano, de lodo De lo más cenagoso, profundo de de lo lo más profundo. profundo. ¿Por qué? Porque caí en bajezas muy profundas. Entonces, no hay diferencia para el Señor. Él nos sacó a todos de allí. Y cuando nosotros llegamos a Él, podemos entender la realidad de nuestra vida. Entonces, hay como un engaño en nuestra mente y en nuestro corazón que queremos las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo nunca nos van a ofrecer lo que Dios nos ofrece, que es ese amor, esa paz, esa felicidad que tanto El deseamos. vacío que hay en nosotros, que el mundo no logra llenar, No lo va pero que constantemente estamos tratando, ¿no? De llenar de la fama, del dinero, de un trabajo, eso, hasta de un carro, de la eso es, familia. de las cosas materiales. de- Muchas veces tratar Ujú. de llenar ese vacío que fue creado para ser llenado por Dios. Que es nuestro espíritu. Amén. Si una persona no tiene una vida con Cristo Ligado. total, llena, o sea, real, no un Dios que está ya montado en un palo, como nos enseñaron. A mí me enseñaron Un Dios que, muerto. sí, un Dios que nunca me habló, nunca me aconsejó, nunca me dijo nada. Claro. Era como una tradición en mi corazón o una religión que no me llevaba a tener una relación con Él. Entonces, esa es otra diferencia que la palabra y ese encuentro, porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados. Él sabe quién va a venir a tener una relación. Y Él propicia ese encuentro. Él Como te atrae, sea, como Él dice nos su atrae. palabra, que con cuerdas de Ay, amor, tan bello. Él nos atrae. Y ahora que mencionas esto, en diferencia a ese mundo donde vivías, entiendo que se fue difícil para ti poner en una balanza Claro. lo que este mundo te ofrecía, fama, dinero, imagen, belleza, oportunidades, porque se presentan Claro, oportunidades. Y luego lo que el Señor te daba o te mostraba que todavía no era claro, porque ahí No. entra la fe, ¿no? Bueno, te voy a explicar. Claro, la primera vez o la segunda. La tercera como que entré un poco más, porque hubieron varias, pero ¿por qué hubieron varias? Porque había engaño en mi corazón. Y dureza. Anhelo y dureza en mi corazón y engaño. Entonces, la primera vez yo decía, esto como que no es para mí. Esto de seguir a Dios seguir a y de Dios. estar en otra cosa, el enemigo cuando yo fallaba, él me decía que yo no era digna. Y eso es un engaño. Claro. Porque todos los días así como nos tenemos que bañar, nosotros somos seres imperfectos, el único perfecto es Él. Entonces nosotros somos débiles, fallamos, tenemos áreas todavía que trabajar hasta el final, pero tenemos algo que se llama el arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos, Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Entonces el enemigo no nos dice eso. El enemigo dice, mira, ya dijiste una mala palabra. Mira, Te recuerda todo tu pasado. Sí, Él es el acusador. ¿Por qué? Porque esa acusación, que es un engaño, nos va a separar de la verdad de Dios. Entonces, cuando pasaron esos años, que yo pude entender en mi vida que todo lo que yo anhelé a la final no me llenaba, no llenaba el vacío. Y yo muchas veces yo decía, Señor, a solas, en mi almohada, en mi adentro. Lo que nadie ve. Ajá. Lo que nadie ve. Yo decía, Señor, pero ¿por qué yo no soy feliz? Ya tenía mi hijo, ya tenía muchas cosas, había logrado muchas cosas. Pero ¿por qué no soy feliz? Yo creo que él se lo tomó muy en serio y me llevó a entender el por qué. Y el por qué es porque nuestro espíritu sin Dios, tenemos alma, cuerpo y espíritu.
El alma es nuestros pensamientos, Emociones. nuestras emociones y nuestra voluntad. Ujú. El cuerpo es este casquito Sí. que hasta se va El poniendo de cuerpo que mal se en peor deteriora. porque se pone Claro. viejo. Entonces creemos que todo es el momento, que estamos apurados por vivir y ay, tengo que disfrutar. Mire, nosotros no disfrutamos. O ser felices, porque esa es otra Es una mentira. Que el mentira. mundo nos dice, vive, sé feliz, pero es que Sí, Dios en disfruta. ninguna parte de la Biblia nos manda a ser felices, sino a tener paz con Él y a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Y ser obediente a Él, servir, el Mm. servicio a Dios, no ay, que yo tan linda, que soy tan buena y todo lo hago bien para que Dios me vea. Pero si no lo tengo a Él en mi Es diario vacío. vivir, en mi intimidad, en mi día a día, en mi entrega, en mi seguirlo, Es tengo un vacío. Dios de palo De en madero. una cruz. Claro. Entonces ese no es el Dios que yo ese día pude Conocer. conocer y vino en el peor momento de mi vida, donde ni mi familia, ni mi hijo, ni nadie podía dar nada por mí, ni me podían ayudar. Ni siquiera toda esa gente que conociste en ese medio, No, ¿no? menos. Ahí Ellos desaparecen. menos, Sí. ellos menos. Entonces, ni el dinero, ni la fama me daban lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba vacío. Cuando yo llego a un punto tan deplorante, porque sí, mira lo que es tremendo, que uno va buscando la felicidad, las emociones, la fama, el dinero. Pero cuando tú tienes una salud en mal estado, ¿qué dinero te va a salvar? Hay cosas que el dinero no pueden suplir lo que solamente el Señor puede hacer. Exacto. Ni siquiera las personas que están contigo, ni tu familia, ni tu esposo, ni tu hijo. Fuimos creados con esa necesidad porque Dios puso la eternidad en nuestros corazones, dice la Eclesiastés. Y esa necesidad La felicidad sobrepasa cualquier cosa que podamos tener. Oye, otra pregunta. Ahora que ya entendías esta realidad, es decir, que el Señor poco a poco te fue buscando. Con sus lazos de Eso amor. es. Él me llevó a sus lazos de Eso amor. es. Él Y nos habla conocí el así verdadero amor. como quien quiere y no quiere, pero hay algo muy importante y es que Dios no obliga a nadie. Es decir, Él se va a revelar a ti siempre y cuando tú le Amén. busques. Amén. Porque Él no va a obligar a nadie. Él no obliga a Él es nadie. un caballero. Él siempre está allí y nos da, y tiene tanta paciencia, mejor que nadie. Ahora, en este llamado de que Dios te hacía y tú estabas allí queriendo o no queriendo, es importante recordar que hay un paso que viene después. Y ese paso la Biblia lo llama santificación. Porque muchas veces creemos, o el mundo cree, que cuando alguien conoce a Cristo, se convierte a Cristo, ya es un santo, es un querubín y tiene alas. Y esto no es nada cierto. Es un proceso que en la Biblia se conoce como santificación y de hecho es un proceso que no termina hasta el último día de nuestras vidas, porque estamos en esta tierra, estamos en un mundo caído donde vamos a tener luchas. Él comienza un proceso de transformación, Eso es. porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, pero al entrar el pecado, esa semejanza se deterioró, se distorsionó. Entonces se distorsionó ¿de qué? Del yo, de un yo de engaño, de un yo de los deseos engañosos, de las cosas de la vanidad de este mundo. Entonces eso nos apartó de la verdad de Dios, de la luz de Dios. Entonces vivimos en un mundo con una gran mentira. Entonces la humanidad, lamentablemente, cuando conocemos la palabra, comenzamos a entender la realidad de una vida, la realidad del por qué yo estoy aquí, de la realidad de todo lo que nosotros estamos aquí. Dios nos amó tanto, tanto, tanto y nos ama tanto que Él vino y nos dio esa vida. ¿Para qué? Para que nosotros se la entreguemos a Él y Él haga de nosotros lo mejor. Entonces, eso es lo que es en nuestro caminar con Cristo. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, seguimos a Él, ¿para qué? Porque Él es nuestro mayor ejemplo de vida. Él es nuestro maestro y Él dice que Él vino a discipularnos, a enseñarnos a vivir de la manera que Él vive. Ahora, en ese proceso que hablamos de santificación, ¿cómo luce ese proceso en la vida del creyente? Porque escuchamos la palabra santo, santificación y lo vemos como algo inalcanzable, pero no, porque nosotros somos santos aquí en la tierra, no porque seamos buenos, sino porque hemos sido apartados para el Señor, porque eso es lo que significa la palabra santo, apartado
para, Ujú. en este caso, para el servicio del Señor. ¿Cómo Escogido, ese consagrado. proceso se da en la vida de un creyente? Bueno, primeramente cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos sella con las arras del Espíritu Santo. Amén. De hecho, antes de venir a tener un encuentro con Jesucristo y reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te entrego mi vida, haz conforme a tu voluntad. Entonces, claro, uno cree que se va a ir a todo lo maravilloso. No, hay un proceso como cuando uno tiene un hijo y el hijo va creciendo, nosotros tenemos que disciplinar. Hay una disciplina que hacemos con nuestros hijos. Y esta misma disciplina nos va a guiar a través del Espíritu de Dios. Nos va a enseñar si estamos caminando correctamente conforme a la palabra. La palabra es nuestra guía. La palabra nos va a enseñar cómo Dios quiere que vivamos, porque ya nosotros entramos a ser partícipes de su reino, de su justicia, de su verdad. Entonces, muchas veces decimos, es que yo creo en Dios. Sí, pero una cosa es creer en Dios Claro. y otra cosa es vivir en Dios. No, y también que nos muestra la palabra una realidad de que muchas veces creemos en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, dice también la palabra en Santiago específicamente que los demonios también creen. Oh, sí. Que creen y tiemblan, nos ganan. Oh, sí. Porque conocen más que nosotros, pero no obedecen. Y ahí está la diferencia que tú dices de la obediencia, de creer lo que dice la palabra, pero no solamente creerlo, sino obedecerlo, que es lo que nos cuesta. Y por eso Dios permite, ¿no? Ese proceso de santificación. De santificación. Y nos va a ayudar es el Espíritu Santo. El Señor dice, en la palabra dice, ¿cómo los conoceréis? Por sus frutos. Claro. Es que van a venir frutos naturales. Yo recuerdo que a mí nadie me dijo, anda a la iglesia. Claro. A aprender la Señor, palabra. En tu corazón ese deseo de buscar. El ir. A mí nadie me dijo, tienes que leer la Biblia. Y yo automáticamente la desempolvé y la comencé a conocer. Ya no fue un adorno. No, ya no era un adorno, que esto va a estar en contra, porque esto es como tomar el nombre de Dios en vano. Claro. En el Salmo 91, pero nunca me sé, ni vivo el Salmo 91. Entonces Dios nos da, empiezan a salir frutos, frutos que somos semejantes a Él. Tenemos un ADN nuevo. Entonces, en ese nuevo ADN nos vamos pareciendo más a Él. Fallamos, claro, Él sabe que vamos a fallar, Él nos entiende. Pero, ojo, yo tengo que, por ejemplo, si yo te empujo, ¿qué es lo que uno le dice a alguien? Ay, disculpe. Claro. Ay, reconocer que algo lo hiciste mal. Claro, entonces como cuando un padre regaña a un hijo, después él lo castiga, le está enseñando y el hijo después dice, ay mami, perdóname. Tienes razón. O papi, perdóname, lo hice mal, no lo vuelvo a hacer. Y sí, no queremos volver a hacerlo, porque ya tenemos un respeto para Dios. Un temor. Un temor que para se confunde también con un miedo, porque no, Dios no quiere que le tengamos miedo, sino temor. El temor nos acerca a Dios, el miedo nos aleja porque lo vemos como un dictador, lo vemos como aquel que nos va a castigar, y es todo lo contrario. Dios como un padre, es nuestro Padre Celestial. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que dice que el hijo se acercaba, pero ya el padre corría a buscarle y hacerle una fiesta, no a darle con un bate en la cabeza, sino que más bien le dio vestidura, le dio un anillo, le dio de nuevo como la entrada, ¿no? A casa. Tenemos lo que se llama causa y efecto, que bueno, de lo que yo siembre, de lo que yo haga, yo voy a cosechar. Si yo siembro maldad, la maldad me va a venir. Si yo siembro el bien, y Dios nos dice que tenemos que hacer el bien. Entonces, ¿qué es la santidad? Vivir conforme al ejemplo de Jesucristo. Vivir en paz. Bueno, tenemos todos los 10 mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? Usted dice, yo creo en Dios, yo quiero con Dios, yo amo a Dios. Pero, ¿lo amas sobre todas las cosas? ¿Lo amas sobre tu propia vida? ¿Lo amas sobre tu esposo o tu esposa o tus padres o tus hijos, tu empleo? Cuando te quedas sin empleo, ¿amas? O le agradeces, le oras. Cuando se te muere un ser querido,
como me pasó a mí con mi esposo, ¿amas lo suficiente para seguirlo y decirle, gracias Señor por llevarte a mi esposo que yo amaba? Wow. No me fue fácil, pero él me dijo, ¿en verdad me amas? ¿No te soy yo más que él? Oh, sí, Señor. Sí, mi amado Dios. Yo sí le pude decir sí, Señor. Antes que a mi esposo, antes que a mi hijo, antes que cualquier cosa en este mundo. Amén. Y eso es una prueba que demuestra realmente la calidad de la fe, porque la fe tiene que ser probada. Claro. Y de hecho, eso quería comentar ahora. Hablabas hace rato sobre lo que es la predestinación, ¿no? De que Dios, en su conocimiento, en su soberanía, Él sabe aquellos corazones que van a estar dispuestos a recibir su palabra, ¿no? Y está en la Biblia. Eso es. Y así como es un llamado, que Dios a cada uno de sus hijos le da un llamado, también es importante que entendamos que ese llamado es en todo lugar, en todo tiempo, porque tenemos la idea errada de creer que ese llamado es a ser predicador, alcanzar a millones de almas, estar en un púlpito, que sí, en efecto, Dios llama a muchas personas a ese lugar, pero también Dios nos ha llamado, incluso el llamado más grande o supremo que tenemos es a conocer a su Hijo. Dice la palabra que hemos sido llamados a creer en Él, pero también a padecer por Él. Entonces ese llamado puede lucir desde un púlpito hasta en tu trabajo, en tu familia principalmente, con un vecino. Es decir, que el llamado de Dios es en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo puedo descubrir yo ese llamado en mi vida particular? Bueno, yo me he dado cuenta que el llamado viene a través del servicio. Cuando nosotros llegamos al Señor, primero somos alumnos, ¿no? Discípulos. Vamos estudiando la palabra, entendiendo, conocemos más al Padre también a través de la palabra y conocemos nuestra identidad de hijo. Entonces, una de las cosas que uno hace cuando comienza es el deseo de servir en las cosas de Dios, porque tenemos un agradecimiento tal. O sea, yo no soy salva por mis obras o porque soy buena. Yo creía antes de venir el Señor que yo por ser noble ya yo era salva. Eso no está escrito en la palabra. Eso es una mentira. Una mentira, un cliché que nos enseñaron vano. No es real. Para ir al cielo tenemos que tener una realidad con Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a dejar entrar a su casa a cualquiera. Usted deja entrar a su casa a un desconocido. No. ¿Y por qué Dios va a dejar que usted entre si usted no lo conoce o no quiso conocerlo? Porque el Señor nos dio la oportunidad a todos de conocerlo. Me muero y voy para el cielo. No, porque hay otra parte donde van las personas que no conocieron al Señor. Entonces, ¿a dónde es ese lugar? Bueno, es el Hades, el lugar del lago de fuego, se llama el infierno de tortura eterna. Entonces, Dios nos da una oportunidad de venir a tener una relación de padre e hijo. No es lo mismo un padre que reconozca a su hijo y lo eduque y lo crezca y lo críe, a un padre que ni siquiera conoce a ese hijo. Entonces viene siendo un hijo bastardo. Lamentablemente la ley, mire, muchas de las leyes que hay aquí en la tierra las tiene Dios. Dios tiene leyes. Así como hay leyes en la autoridad de cada país, hay leyes en el reino de los cielos. Entonces, si yo no hago ciertos pasos en mi relación como hija con Dios, si yo soy una abusadora, una falta de respeto, una rebelde, mentirosa, que no quiero estar con Dios, ¿qué derecho tengo yo de estar? Un hijo rebelde es horrible, es vergüenza para un padre. Entonces, ¿qué es lo mejor que aprendemos aquí? A hacer la voluntad, a ser obediente. A Dios no le gusta el sacrificio, a Dios le gusta la obediencia. Entonces, ¿qué me va a llevar a mí hacia un llamado? Bueno, el servir a Dios, que es a las almas, respetar, obedecer la palabra, obedecer al Señor, buscarlo. El Señor es romántico. Amén. Se deja alcanzar, se deja descubrir. Hay un versículo que me encanta que dice que mientras Él pueda ser hallado, que lo busquemos. Es decir, que hay un tiempo también. O sea, que no siempre, porque pasa, ¿no? Vemos en muchas familias, personas que le predicamos, les hablamos,
Y el ser humano cree que tiene mucho tiempo. Creemos muchas veces que somos dueños del mañana. No sabemos. Pero el mañana solo lo conoce el Señor. Entonces, no esperes, si es tu caso o la persona que no escucha, ¿no? No esperes ese momento que tú crees que va a llegar cuando estés en ambulancia, cuando estés viejito allí en la cama, no, porque saliendo de tu casa puede ser tu último día. Y hoy Dios te está dando una oportunidad en su gracia, tal vez, para que tú te arrepientas y que puedas tener esa relación, como hablamos, una relación verdadera, viva, no muerta, no de relación de imposición porque en mi familia me lo enseñaron, ni porque crecí en un hogar X. No, hay que indagar. Yo creo que nosotros llegamos a un punto en nosotros mismos, en la parte más profunda de nuestro ser, de decir, yo quiero contigo, Señor. Yo tuve que decirle al Señor, Señor, yo quiero que me enseñes a conocerte como tú eres. No como me enseñaron a mí, sino como tú eres. Yo tuve que tocar un fondo muy fondo para decirle, ¿sabes qué, Señor? Toma mi vida. Amén. Yo te entrego mi vida, porque yo reconocí que sin Él mi vida era nada. Mi amada, yo tuve que renunciar hasta al mundo artístico. ¿Por qué? Porque el mundo artístico fue mi piedra de tropiezo. Que tú creías que era el contrario, que era algo bueno, que era algo, tu escalera. Sí. ¿No? Tu esperanza estaba allí. Pero no, no me llevaba a nada. Entonces hay muchas cosas, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo es Hay cosas que a mí no me convienen. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es tan hermosa, es tan sublime, es tan plena, que la podemos dañar con ciertas cosas que son malas, que me hacen daño a mí. ¿Qué es pecar? Ir en contra de Dios, ir en contra de mí mismo y ir en contra del prójimo. Eso es pecar. Ay, no, que tengo que vivir la vida loca. No, la vida loca no nos va a llevar a ninguna parte. O sí, la vida loca nos va a llevar a un camino. Se llama el infierno. Entonces, si nosotros queremos tener una vida de paz, de prosperidad, la prosperidad no es solamente en este mundo. Tenemos otro, esto es una vida de paso. El mundo, la tierra, es un paso en nuestra vida. Nosotros tenemos otro destino y es un destino eterno. Y si nosotros no tenemos una buena relación con el eterno, que es el Señor, Dios Todopoderoso, o sea, ¿cuál es nuestro destino entonces? Tenemos dos destinos, el cielo o el infierno. Pero va a depender de mí, o va a depender de ti, o va a depender de usted, que usted tome la decisión a dónde yo quiero ir. Y yo sé que todos queremos lo mejor. Claro. Lo que pasa, Carolina, que allí hay algo que entra de cada ser humano y es tu voluntad. Claro. Porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar calamidades. Pero queremos siempre lo mejor. Es decir, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Ah, sí. O lo quiero Qué a fácil. mi manera. Es como que vas al banco y dices, mire, yo quiero tal cantidad de dinero. Entonces le decís, sí, deme su cuenta. No tengo. ¿Cuál es su número de cuenta? Van a chequear la cantidad que usted tiene. Usted no va a pedir más dinero de lo que usted no tiene. Es más, usted no puede ir a un banco y decir, yo quiero que me den el dinero. Claro. ¿Usted tiene una cuenta? Entonces nosotros tenemos que hacer una cuenta en el cielo. Amén. Amén. Y es nuestro mejor ahorro. Amén. ¿Hacia dónde? ¿Qué estoy yo ahorrando en mi vida? ¿Estoy ahorrando con Dios Todopoderoso y Soberano? ¿O estoy ahorrando con el Dios del maligno? El Dios de este mundo. Porque El Dios de este mundo. Ese fue el nombre que Jesús le dio a Satanás. El Dios de este mundo, el príncipe del aire. El acusador, el engañador. El engañador. Y lamentablemente cuando no tenemos una vida, ¿verdad?, profunda con el Señor, somos engañados fácilmente. Es increíble tantas cosas que vamos descubriendo con el Señor. Sí hay una disciplina, claro que la hay. No es fácil. Yo siempre he dicho, el camino del Señor no es fácil, pero es maravilloso porque vemos la gloria de Dios. La fe verdadera es probada. Entonces, si no se prueba la fe, ¿cómo voy a decir yo tengo fe en Dios? Vamos a conocer la fe verdadera en las circunstancias, en las adversidades, en cuando yo no tengo algo, pero ahí está, es para mí. Eso sí me dice el Señor, es tuyo, pero yo tengo que arrebatarlo, yo tengo que tomarlo. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Dice, el reino de los cielos sufre violencia
y lo arrebatan los valientes, los Claro. violentos. Entonces, para yo poder tomar cosas que son mis promesas y mis bendiciones, hay unas que me llegan fáciles, me llegan así como decimos caídas del cielo, pero hay otras que yo les tengo que arrebatar y pelear, Perseverar, porque a veces está detenida y yo le tengo que arrebatar. claro. Y ahora, al principio del video comentaba que este tema iba relacionado al llamado y al carácter. Ujú. Ahora, esto también es una realidad importante que debemos de mencionar y es que hay un precio que pagar. Claro que sí. Porque no sé si a ti a lo mejor te han vendido ese evangelio fácil, barato, sencillo, Nada es fácil. que Nada. te dice, venga Cristo y pare de sufrir. No. Pero eso es falso, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos gente que fue al país de la maravilla. Al contrario, vemos a muchos hombres y mujeres que padecieron y cosas que yo creo que no seríamos nosotros capaces de aguantar tal vez. Es decir, que este precio, como hablamos, este llamado, tiene un precio a pagar. Y ese Ujú. precio no, vendría siendo nuestra vida como la formación del carácter. Ujú. Buscando un poco, investigando un poco sobre lo que es el carácter, me llamó Ujú. mucho la atención que la palabra griega de carácter Ujú. es igual, carácter, pero con carácter. Ujú. Y significa marca, es decir, Ujú. como distinguir algo o alguien. Y Ujú. eso es lo que nos distingue como creyentes, es decir, que Ujú. cada Esa uno de marca. nosotros tenemos una marca. Somos sellados. Claro, pero así como tenemos ese sello del Espíritu Santo, vivimos en un mundo que no somos espíritu, tenemos un cuerpo, todavía tenemos este cuerpo que tiene luego que ser glorificado, Ujú. pero mientras tenemos este cuerpo, Es una lucha. hay una lucha en la carne y que tenemos esa marca que es nuestro carácter. Ahora, hay un carácter bueno Ujú. y hay un carácter malo, que predomina el malo porque estamos en una lucha con un cuerpo caído, ¿no? Ujú. Entonces, ese precio, ese llamado que hay que pagar, precisamente es esta formación del carácter. Ujú. Vemos, de hecho, en la Biblia ejemplos de muchos, podríamos mencionarlo aquí, muchos personajes. Tenemos a Moisés, a Jeremías, que dice que es el profeta llorón. Ujú. Tenemos Abraham. a Abraham, a Daniel, a José Ujú. mismo, que Dios tuvo que perfeccionar su carácter Procesarlos. para que pudieran cumplir ese propósito. Ujú. Entonces, una pregunta, Ujú. ¿de qué forma o de qué maneras Dios trabaja o forma nuestro carácter? te lo- ¿Y Ujú. por qué Él forma nuestro carácter? Claro, dice Santiago 1:3, dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordenó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la prueba? La prueba va a moldear mi carácter. El proceso no es fácil. Hay un desierto que cruzar, Amén. donde tiene que morir El yo. el yo, donde tiene que morir la duda, tiene que morir que nos quejamos mucho. Siempre tendemos a si pasa algo, Dios no me quiere, Dios A no está dudar de su conmigo, fidelidad. o como yo ahora estoy con Dios, yo quiero esta lámpara maravillosa y que es ¡fum! Aladino Aladino. venga y me lo dé todo lo que yo quiero, lo que mis deseos de carne quieren. Entonces, a veces no es así. Dios nos va a procesar. ¿Por qué? Porque también el llamado, y fuimos escogidos, pero cuando somos llamados, que todos hemos sido llamados, lo que pasa es que todos no pasan la prueba. Y todos no aceptan o no dicen sí, Señor. Porque si yo te llamo y tú obedeces, bien haces. Pero si yo te llamo y no obedeces, ya yo no te puedo obligar. Y Dios no obliga a nadie. Dios como no decía. obliga, Dios nos ayuda, dice que nos ayuda en esas dificultades. Entonces nos da esa capacidad de soportar. Muchas veces tendemos a soltar la toalla porque nos parece muy fuerte, muy cruda la situación. Pero Él está allí, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, y Él va a estar allí para darnos esa capacidad de tener, de confrontar, de soportar, de resistir la prueba. Amén. Claro, ¿cómo va a venir eso?
en una sumisión, en una búsqueda del Espíritu de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de morir a un deseo vano que no me va a llevar a ninguna parte. No es fácil, no. Cada prueba que nosotros vamos pasando viene una batalla, viene una contra. Hay que luchar, tenemos que luchar con dos situaciones, contra el yo mismo, que es un engaño, son los deseos engañosos, mi concupiscencia, y contra un enemigo invisible que tiene comandos y que también trabaja en esos engaños que tenemos y aún en otra cosa que yo también siempre converso y predico, en nuestros antepasados, son 4 generaciones donde nosotros estamos involucrados. Entonces, Dios va a ir formando el carácter ¿cómo? A través de un ejército. Dice que somos el ejército de Dios. Entonces, ¿cómo un soldado va subiendo de rango? Peleando, preparando, ejercitándose, aprendiendo a cambiar el mal carácter al carácter de Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tengo que limpiarme una mente llena de argumentos y fortalezas que van en contra de mí, en contra de Dios y en contra del prójimo. Muchas veces estamos cristianos y decimos, ay, es que esa gente en el trabajo me tiene... Y entonces, no, es que Dios está permitiendo a esa persona. Mire, entiéndalo, capte. Dios le está enseñando algo a través de esa persona. Esto es, el morir a yo, es ser humilde, es no hacerle caso a esas cosas. Yo tengo que buscarme un aceite del Espíritu para que todas esas cosas me resbalen. No es fácil, que yo le diga que es fácil, no es fácil. No es fácil cuando alguien te da en un lado de la cara y usted le tiene que poner la otra mejilla. Pero ese es el que lo va a levantar usted a otro rango más alto. Claro. Es parte, los capitanes llegaron a ser capitanes cuando llegaron al ejército, al army. No, ellos tuvieron que pasar y son cosas fuertes. Entonces nosotros también, Jesús lo pasó, lo vamos a pasar nosotros, porque eso es lo que va a moldear nuestro carácter. Un padre que no disciplina a un hijo, no lo quiere, no va a tener carácter, no lo ama. Claro, claro. De hecho, nos dice Pablo en Hebreos que no menospreciemos esa disciplina. Esa disciplina que es amor. Claro, pero ¿por qué es una disciplina? Porque si somos hijos de Dios, Él nos recibe, pero también nos va a disciplinar. Ahora, contestando a la pregunta que hablábamos sobre el por qué, porque tú mencionas todo esto y es cierto, ¿no? Y en nuestra debilidad humana, en nuestra flaqueza, podemos decir, ¿y para qué me sirve a mí el carácter? Es decir, ¿para qué quiero yo carácter? Pero si un cristiano no tiene carácter, no puede andar con Dios. De hecho, va como muchas las olas del mar, para adelante y para atrás. Muchas veces, hermanos inconstante, que son capacitados, es decir, Dios da los dones y talentos. Hay muchas personas que tienen talento, que tienen... pero no tienen buen carácter. Eso. No puedes tener un buen talento, puedes tener capacidad intelectual o física para hacerlo, pero si tu carácter no es probado y es conforme a lo que dice el Señor, vas a ser eliminado. Es como pisotear el llamado. Claro, porque no estás preparado para eso. Entonces es importante, y fíjate lo que decía, que Dios no va a hacer a través de un proceso no bueno, es decir, bueno para nosotros, pero no lo vamos a ver como bueno. Después sí lo vemos. Con el tiempo sí vamos a entender y vamos a decir, wow, qué bueno que Dios me ayudó a entender, me dio conocimiento, entendimiento, sabiduría, y yo pude realizar esa prueba, pude pasar por ese fuego, sí lo pude soportar, entonces estoy más fuerte, estoy con mayor fuerza, mayor ímpetu para cualquier circunstancia de la vida. Esta vida no es fácil, este es un mundo de caos, un mundo caído, donde pasamos por demasiadas cosas. Claro, usted puede decir, bueno, a veces los cristianos pasamos por más cosas, claro que sí, porque somos probados y moldeados a la imagen de aquel que nos llamó a su luz. Entonces, a Satanás no le interesa una cabra loca, esa no va a ser moldeada para nada. Así como está. A veces dice, ay, que esa persona tiene mal carácter. No, esa persona no tiene mal carácter, esa persona más bien es un débil, un fantoche de nada, que de nada se pone bravo, no sabe dominarse. Nosotros tenemos que aprender dominio propio, que cuesta tanto. Hacer
tener voluntad Claro. para De hecho, tomar la decisión de esa, dejar cosas que no nos hacen bien. eso que mencionas, también el Señor Jesús lo menciona en las bienaventuranzas, cuando Ujú. habla de bienaventurados los mansos. Y Ahora, los humildes. esa palabra se malinterpreta, ¿no? Y se le da un significado erróneo, que la mansedumbre creemos que es como ser Tonto. menso, tonto. Y eso no significa. Dios De no me hecho, hizo mansa. No me hizo mensa, mensa, me sino hizo mansa. mansa, perdón. Y de hecho, la mansedumbre es bien interesante, lo Sí, estudiábamos en mi es una iglesia, gran virtud. que es como un ejemplo del toro. Imagínate un toro fuerte, furioso, que está bien alimentado y que va a ir a atacarte con todo, pero aún él entendiendo su naturaleza de fuerza, de toro, de la capacidad que tiene, él dice, me quedo tranquilo. Ujú, Eso es la mansedumbre, ujú. saber y reconocer que tienes esa capacidad, pero la sometes a ti misma, te muerdes la lengua, aplica ese dominio propio y dejas pasar la ofensa. Ese es el carácter nos va fortaleciendo, nos va haciendo más fuertes, nos va dando más sabiduría, aprendemos a ser más prudentes, Amén. o sea, son muchas cosas que Dios son preparadas para los que le aman, son las buenas como la bienaventuranza, son las buenas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que buscan ser obedientes y los que también la obediencia, ¿cómo yo aprendo a ser obediente? Si no tengo una ley, si no me ¿A qué vas enseñan a unas obedecer? normas, Claro. ¿qué voy a ¿Qué es lo que vas obedecer? a Si hacer? yo me como la luz roja, ¿qué me va a pasar? Claro. Yo voy a tener una consecuencia en la autoridad, tengo que pagar un ticket, voy a ir preso si me como Incluso hasta la muerte puedes o provocar hasta la la muerte. muerte, o se la voy a provocar a alguien, entonces eso va a ir sobre mí. Entonces son muchas cosas que vamos aprendiendo a través del trato del Señor. Es más, Dios a veces nos trata, por ejemplo, Señor, quiero tener más paciencia. Ay, Señor, Santo. Bueno, Dios va a ocasionar situaciones, Para que tú seas paciente, eso es. pero todos vamos a tener que pasar por allí, mi amado. Y de hecho, Todos. muchas veces, no sé si es tu caso, en mi caso, yo he orado al Señor que me quite esa situación. Y me he dado cuenta que al contrario, en vez de Dios de quitármelo, Él permite Se que yo esté agudiza. más yo allí. Porque si no es allí, ¿cómo voy a aprender? Por ejemplo, lo vemos en nuestra vida, en el colegio. Si yo no voy a clases, no practico, no tengo exámenes, ¿cómo voy a Se saber yo raspan. si aprendí, ejemplo, matemática? O Ujú, aprendí historia, o aprendí inglés, o ujú, lo que sea que aprendamos. Primero yo lo aprendo, pero tengo que presentar ese ujú. examen Claro. para saber si soy capaz. La prueba tiene que ser manifiesta en un hecho Eso es. y hay que vivirlo para ver si estás Capacitado. capacitado. Como en un trabajo también, si usted no está capacitado, lo van a votar. Claro. Una persona que no sea firme, constante en un trabajo, que no rinda, ¿por qué tienen que Que tenerlo. tenerla contratada? Claro. Entonces, también con Dios es así. Si yo no tengo la capacidad de ser obediente, pues me voy a llevar el puro cabezazo. Claro. Entonces, mejor aprendo a ser sabia, me someto a la palabra de Dios, a lo que el Señor quiere enseñarme, que para mí, yo era una rebelde sin causa. Para mí no fue fácil el trato del Señor. Recuerdo que una vez le dije, Señor, pero es que son muchos años del proceso, Claro. del desierto. Amo mucho lo que tenía como para seguirte. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, pero tanta disciplina, tanta vara. Y él me dijo, mi niña, pero es que te las traes. Son Bueno, demasiadas cosas que tengo que lo tratar. vemos, el pueblo de Israel pasó 40 años cuando podían llegar en 11 días. Pero ¿por qué Dios permitió 40 años? 70 años En al miseria, en exilio, ruina, luego en 70 fracaso, años en el exilio babilónico. por rebeldes Y y ahí donde vemos que desobedientes. Dios no trabaja al mismo tiempo que Ujú. nosotros. Y eso es algo que nos cuesta tanto entender, ¿no? Que el reloj de Dios nunca es igual al de nosotros, No, pero siempre es bueno. Es decir, Él nunca llega tarde. la obediencia trae bendición, Amén. la desobediencia trae ruina y fracaso. Amén. Por eso es que ellos, cada vez que se apartaban de Dios, cuando se apartaban, entraban los ídolos a su vida. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos descuidamos en la relación con Dios, nuestro yo malo crece. Entonces, ¿qué es una Alimentamos vida en más. santidad, mi amada? Que aprendemos a dominar lo malo de nuestro ser. Amén. Mientras más nos acercamos al Señor, nuestro espíritu es
llenados por el Espíritu de Dios y somos más semejantes al Señor. Claro, siempre va a haber áreas que el Señor va a seguir tratando, pero por lo menos ya ha ido adelantando unas cuantas. Claro. Eso es una vida en santidad, una vida que he pasado por el sometimiento y tengo que mantenerme sujeta a algo que es para bien. Si yo nunca voy a trabajar, discúlpenme, pero la compañía lo va a votar, no le va a dar un salario. Es más, las compañías, la mayoría, te dan un salario por lo que usted trabaja. Claro, no por lo que deje de trabajar. No por lo que dejes de trabajar. Entonces, ¿es fácil el trabajo? No. Trabajar es duro, es un castigo que nos vino, pero así todos vamos para el trabajo. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que ganamos. Entonces, a mí me interesa estar a cuentas claras con el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a derramar bendiciones a mi vida. Quizás no es que voy a ser multimillonaria, pero quizás voy a recibir paz, paciencia, voy a tener lo necesario para vivir bien y cómoda. El Señor siempre cuando provee en abundancia. Él nunca Él dio, las 12 canastas sobraron después que Él le dio aquella gran multitud. O sea, ya estaban como, ya no puedo comerlo más. Pero sobraba. ¿Por qué? Porque en cualquier momento usted va a disfrutar. Y también me gustaría agregar algo que creo que es importante decir. Y es que muchas veces cuando se habla del carácter, de la prueba, nos vemos como muy sufridos, ¿no? Como que pobrecito esa gente que sufre. Pero lo cierto, amado, es que el Señor también provee de tiempos de refrigerio, dice la palabra. Que así como nosotros somos probados y que la prueba tiene caras distintas, es decir, para mí puede ser poca o más, o para ti puede tardar más. Yo he sido muy procesada. Claro, hay personas que son muy probadas por mucho tiempo, pero va a llegar el momento donde hay descanso, donde hay paz, como hablaba, donde hay refrigerio. De hecho, lo vemos en la vida de Job. Job estuvo un año que ya él deseaba morirse, pero después vemos en la palabra que Dios le dio al doble de lo que él tenía. Llegó ese tiempo de refrigerio para él, como va a llegar también para nosotros. Y pudo conocer aún mayor la presencia de Dios. Eso es una de las cosas maravillosas. Dice en la palabra, la llevé al desierto para enamorarla, para volver a enamorarla y traerla de nuevo a su recámara con él. Y para mí el desierto, claro, la primera vez que pasé por el desierto yo estaba en, pobrecita yo. Dios no le importa esta la cocodrilo. Él quiere un carácter formado, un carácter semejante al carácter de Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Muchas veces, bajar su cabeza, poner la mejilla con aquellos que lo llevaron a la cruz, decirle, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Y él teniendo la autoridad de hijo de Dios, siendo perfecto, santo, sin mancha, dice la palabra que eso es algo que a mí me impacta, y es que él no abrió su boca, pudiendo defenderse con razón, porque él tenía razón santa de decir, oye, pero tú ¿por qué me acusas o por qué me entregas? Él teniendo el poder y la autoridad, propio. Allí hablamos de mansedumbre, que él teniendo y conociendo la autoridad y su santidad, él se humilla. Pero y esto dice lo que llevó se quedó callado a lo mayor. O sea, descendió, pero ascendió en gloria, a lo máximo. Entonces, ¿qué nos va a llevar cada proceso? A un mayor peso de gloria. Amén. A un mayor, es una etapa nueva de mayor autoridad, de madurez, de autoridad, de poder, de santidad. Y eso es una plenitud que nos va dando. ¿Cómo yo puedo ministrar a otras personas? A través de los dones, pero los dones también van en un desarrollo, van en un crecimiento. Entonces, si un niño tiene que ir en la escuela de primero, segundo, tercer grado, nosotros también. Y no es fácil, ni siquiera la escuela es fácil. El aprender algo nuevo no es fácil. Entonces, Dios nos va tratando. A veces, y cada grado es más difícil que el del año pasado. Entonces nosotros vamos aprendiendo conforme a estas riquezas en gloria a sobrepasar la otra prueba. ¿Qué me va a llevar a mí a estar en mayor fuerza? Las pruebas. Cuando murió mi esposo, la gente se quedaba anonadada de cómo yo estaba tan tranquila.
Y yo le decía, si esto me hubiera pasado 10, 15 años atrás, No hubieses podido. quizás yo no hubiera resistido, quizás yo hubiera caído en una depresión, en una tragedia, pero no, el Señor me dio una palabra y yo fui obediente. ¿Que fue fácil? No, tuve que de lo más profundo entregarlo. Entonces, ¿qué me llevó a eso? A tener una paz sobrenatural, porque dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿Qué es esos tuétanos? Nuestra alma distorsionada, con una mente distorsionada que nos desfiguró nuestro ADN real, original, de un reino. Nosotros somos reyes y sacerdotes del reino de los cielos. Entonces, cuando estamos en este mundo, aprendemos es a vivir en las vanidades de este mundo que no nos va a llevar a nada. No me va a dar un boleto para ningún lugar. Entonces, cuando yo aprendo a vivir conforme a la voluntad de Dios, yo soy del reino de los cielos. Ese es mi derecho. Amén. Y bueno, ya para despedir este tiempo, de verdad que aquí pudiéramos pasar horas porque nos encanta hablar. Pero bueno, ya se acaba el tiempo. Me gustaría que antes de que se acabe el video, que compartieras un mensaje de ánimo, de aliento, porque no todo es malo, no todo son malas noticias, ni todo es malo. Dios es maravilloso. Él también, aún en medio del desierto, Él consuela, y eso es algo precioso. Como Él nos alimenta también para tener ese ánimo y seguir levantándonos. Ahora, en este tiempo ya final, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que están pasando ese proceso de transformación del carácter y que tal vez sienten que ya no pueden más o que tal vez no tienen la fuerza de ese llamado, ¿no? Para ser capaz de lograrlo? Sí. ¿Qué puedes tú decir? Bueno, es una rendición. Es rendirme y no esperar por mis propias fuerzas ni por las fuerzas de otro. Nadie me va a proveer lo que yo necesito. El único que me va a proveer lo que yo necesito es el Señor. Entonces, la prueba duele, es como... un quebranto, ¿no? Sí, y bueno, pasamos por el fuego. Cuando no le agrada al Señor como hizo el barro, el alfarero vuelve otra vez y lo lanza y lo amasa. Y es una poda para hacer el pan, el vino, todo eso. Los grandes alimentos que comemos son procesados para después vienen en esa forma para poder. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar? Bueno, yo tengo un lema. Mayor es el problema y la situación, más me tengo que meter con Dios. Más tengo que sumergirme, más tengo que buscarlo, más tengo que leer la Biblia, más tengo que adorar. La adoración, más tengo que orar, ayunar, resistir, eso me va a hacer carácter, aguantar el proceso, aunque es difícil, pero Dios, el Espíritu mismo que habita en nosotros, nos va a ayudar en esa dificultad y nos va a dar la capacidad. Y cuando Él vea que ya, eso va a ser lo mejor. Si usted se queja, si usted llora, si usted duda, si usted... Y confiar en que Él va a hacer algo maravilloso. Yo voy a mover esa montaña. Atrás de esa montaña está mi gran bendición. Entonces yo tengo que arrebatar mi bendición y es a través de sumisión con el Señor y buscarlo más en lo profundo. Eso me va a levantar. Amén. Pues muchas gracias, Carolina. De verdad que ha sido una bendición para mí. Gracias por tomarte este tiempo para también compartirlo. De verdad que es un área importante que nunca va a acabar, porque mientras estemos en esta tierra vamos a ser probados. Claro que sí. Dios nos ayude a mantener un corazón dispuesto, a no amargarnos, a verlo, como dice Santiago, con sumo gozo, que es difícil, pero hay gozo. Pero vamos aprendiendo. Eso es. Y que Dios nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los días. Amén. No una vez, ni un año, sino todos los días. Y que cada día renueva nuestras fuerzas. Voy a decir algo que se me vino. Preocúpese cuando todo está bien. Dele gloria a Dios cuando todo está mal, porque está siendo procesado su carácter para mayor peso de gloria. Amén. Entonces Dios va a traer, en cada peso de gloria que vamos pasando, mayor es nuestra botín, mayor es nuestras bendiciones.
Entonces, nosotros no tenemos que perseguir las bendiciones porque nos va a quedar la lengua como una corbata seca, y por eso nos frustramos, porque estamos más pendientes de las bendiciones, Que de aquel que del nos da, que ¿no? bendice. Entonces dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, y todo vendrá por añadidura. Pero si yo me enfoco primero en Dios, todo va a venir. Solamente tengo que descansar en Él, reposar en Él y, como les dije, sumergirme. Amén. Ese es mi mayor consejo. Amén, amén. Gloria al Señor. Pues si crees que este video te bendijo, compártelo con otros, like, o te suscribes al canal y que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Adiós. Bendiciones, amados de nuestro amado. Hasta la próxima.